cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que en esta oportunidad, continuando con su labor de difusión y actualización en Derecho, les da la bienvenida a nuestra 44ª conferencia magistral, la cual está a cargo del doctor Luis Lamas Puquio con el tema Criminalidad Organizada Corporativa. El doctor Luis Lamas Puquio es abogado por la Universidad Federico Villarreal, magíster por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con estudios finalizados de doctorado en Derecho, Ciencia Política y Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, tiene estudios actuales de doctorado en la Universidad de Salamanca, España. El equipo de Proyecto 024 le da la más cordial bienvenida y agradecimiento por acompañarnos el día de hoy en nuestra 44ª conferencia magistral. Reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Luis Lamas Puquio y le damos el paso de la palabra. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para mí es una deferencia muy especial el poder participar en este evento organizado por el Proyecto 024, cuyo líder más representativo del proyecto es el doctor Luis Ishii. Mis saludos también para el doctor Ishii por la gentileza que ha tenido de convocarme el día de hoy y en especial darme la oportunidad de disertar sobre un tema particularmente de mucha actualidad y que además tiene una proyección social, política, fenomenológica de una envergadura significativa, porque de acuerdo a los últimos acontecimientos, sobre todo que han removido la clase política, el sistema judicial y el contexto social a raíz de los grandes casos de corrupción, desde mi perspectiva profesional, consigo que el fenómeno de la criminalidad organizada entra a una nueva etapa más compleja, más difusa, más interactiva, pero socialmente mucho más dañina de lo que tradicionalmente se ha entendido y se entiende y se sigue discutiendo en nuestro medio sobre el fenómeno del crimen organizado. Como sabemos, en los últimos días han hecho modificaciones a la legislación penal para plantear distintas exigencias conceptuales, denominativas, verbales, para poder configurar el fenómeno de lo que es el crimen organizado. Como sabemos perfectamente, la incorporación de la figura de la organización criminal como objeto de sanción penal particular y específica es algo relativamente novedoso en nuestro medio en comparación a lo que ya otros países concebían como el fenómeno de organización criminal. Al respecto, creo que es pertinente y oportuno también señalar que los tratados internacionales han tenido una influencia de manera particular respecto al concepto de lo que es crimen organizado y al desarrollo del mismo, sobre todo a partir de la Convención de Palermo, que es un tratado internacional específico encomendado por las Naciones Unidas para tratar de manera particular el fenómeno de la organización criminal. Pero evidentemente los acontecimientos de los últimos años que confronta tanto la sociedad peruana como país, como también el contexto internacional, el fenómeno clásico de crimen organizado ha empezado a sufrir una serie de variantes respecto a sus conceptos, respecto a la posibilidad de tipificar como delitos estos hechos y de manera particular partir de la premisa de que no solamente se trata de grupos criminales, de acuerdo a los conceptos tradicionales que están definidos en las leyes en el Perú y en los tratados internacionales, sino que habría surgido una variante totalmente distinta y diferente para poder afirmar de manera categórica que estaríamos confrontando el crimen organizado, pero con un sentido corporativo, en respecto a que la corporatividad a raíz de la globalización, a raíz del debilitamiento del sentido de la territorialidad y ante la ausencia de mecanismos legales eficaces, eficientes y oportunos, el fenómeno del crimen organizado corporativo
confronta una realidad totalmente distinta a lo que tradicionalmente siempre se ha concebido como organización criminal. Cuando hago referencia a la organización criminal tradicional, siempre hemos concebido que una organización criminal está vinculada básicamente a actividades netamente criminales, que adquirieron su mayor realce respecto a lo que implicaba o implica las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes, las organizaciones criminales que tenían vinculaciones con trata de blancas y con delitos de gran envergadura, pero a raíz de la participación y la presencia de un contexto distinto y diferente en el ámbito de lo que significa la organización criminal, el fenómeno ha ido variando y se ha hecho más complejo. Y el punto de partida para introducir un análisis totalmente distinto parte de la premisa de la presencia y la importancia que tiene la criminalidad política. Criminalidad política no en el sentido propio del mal ejercicio de la política, sino concebida como actos criminales, ya sea propiamente de corrupción o vinculados al lavado de activos que se han desarrollado o se desarrollan en las altas esferas del poder. Es decir, una vinculación estrecha entre lo que es la corrupción, lo que es la criminalidad política organizada, en algunos casos incluso a través de los partidos políticos, y la presencia omnímoda de un factor totalmente distinto que es el que realmente potencializa a su máxima expresión el sentido mismo de lo que significa la criminalidad organizada corporativa. Y partimos de la premisa de lo que ha venido sucediendo en el Perú en los últimos años. Es cierto que estamos confrontando casos graves de corrupción política en las altas esferas del poder, en la que aparecen vinculados exmandatarios, exparlamentarios, políticos, pero fundamentalmente el poder y la potencialidad de lo que significa la corporación empresarial vinculada a actividades de carácter criminal. Es decir, el verdadero motor de este fenómeno de crimen en las altas esferas del poder parte de la premisa de la presencia de un factor empresarial, es decir, un conglomerado de empresas, tanto a nivel nacional como también en el contexto bilateral, en el caso específico de Brasil, para hablar de Odebrecht, que plantea disyuntivas totalmente distintas para poder analizar lo que es el fenómeno del crimen organizado, pero ya no de la perspectiva tradicional, sino de la perspectiva de lo que significa el desarrollo de actividades empresariales en el contexto de las prerrogativas que otorgan marcos legales distintos al ámbito penal, sean societario, mercantil, tributario o contable, han venido utilizando el contexto de la actividad empresarial para desarrollar actividades de contenido criminal y de esta manera tener un éxito significativo en el contexto de lo que significa las actividades empresariales tradicionales. Es decir, no solamente hablamos de la posibilidad, como ha sucedido con el caso del lavado de activos o con el caso de otras actividades vinculadas a la corrupción, de la presencia de personas jurídicas que habrían sido utilizadas profesamente para servir como tapadera para desarrollar actividades criminales, es decir, las clásicas empresas de fachada, ¿no? Que se creaban y se estructuraban exclusivamente para empantanar las investigaciones sobre el lavado de activos y aquellos que estaban participando en esas actividades de lavado de activos sentirse protegidos y escudados a través de lo que implica, como sabemos perfectamente, la responsabilidad de las personas jurídicas. Este es un tema totalmente distinto y diferente que lo planteo en el sentido de que se trata de corporaciones empresariales estrechamente vinculadas, que si bien es cierto, tienen como el factor más importante el desarrollo de actividades empresariales de manera soterrada, encubierta o como parte de la misma estructura criminal empresarial, tenían brazos operadores que estaban profesamente diseñados para darle mayor potencialidad criminal a estos grupos corporativos y de esa manera tener mayor éxito en las actividades empresariales. Es decir, un juego paralelo entre lo que significa una actividad empresarial lícita que participa en todas las actividades empresariales permitidas por la ley
que se ciñe estrictamente a las exigencias que plantean las leyes en materia societaria, en materia comercial o en materia civil, pero que de manera soterrada tenían un motor impulsor que era el más efectivo y el más eficiente que la propia actividad empresarial lícitamente permitida. Es decir, dentro de la estructura empresarial subsistía un ente corporativo dentro de la misma empresa que no se regía necesariamente por los parámetros y las exigencias legales que están planteadas en las leyes mercantiles o societarias, sino que por el contrario, aprovechándose de esa caparazón de legalidad y de legitimidad, tenían un brazo corruptor que significaba no solamente la posibilidad de hacer más eficientes sus actividades empresariales a través de la corrupción de funcionarios en las altas esferas del poder, sino fundamentalmente también para encubrir, lavar y legitimar activos de procedencia criminal, que era lo que realmente fortalecía la actividad empresarial. Es decir, no estamos acá hablando de activos o pasivos que son inherentes al patrimonio empresarial de una corporación, que eventualmente pueden ser derivadas de acuerdo a sus estatutos, a su plan contable, financiero, para actividades específicas, sino de una dimensión encubierta de operaciones o actividades de carácter empresarial, contable, para potencializar la actividad empresarial, como el caso más evidente y que pongo como ejemplo es lo que se sucedía con la Oficina de Operaciones Estructuradas, que era un ente dentro de una estructura empresarial corporativa en la que intervenían distintas empresas con distintos representantes que se aprovechaban del fenómeno del debilitamiento de la jurisdicción supranacional y plantear una actividad criminal de corrupción en las altas esferas del poder, pero básicamente a nivel de lo que significa el sentido corporativo de las empresas, que ahora tienen una presencia y una permanencia constante en el mundo de la globalización. Es decir, no hablamos de mecanismos como puede suceder con la normatividad en materia de consecuencias accesorias que están plasmadas en la parte general del Código Penal para poder sancionar a empresas que se han visto involucradas en actividades criminales, sino de corporaciones criminales que operan a nivel supranacional, que hacen uso, por un lado, de las prerrogativas que ofrece el sentido empresarial y las legislaciones internacionales, la protección de la confidencialidad, la presencia constante de testaferros y evidentemente la utilización en muchos casos no solamente de operaciones estructuradas, contables, de manera encubierta, para fortalecer su presencia y participación a través de la corrupción en procedimientos permitidos por la ley, es decir, participaban en todas las licitaciones, pero evidentemente el éxito de su gestión empresarial no necesariamente radicaba en su performance de contenido societario o empresarial en el ámbito tanto del manejo interno de la empresa en cuanto a la transparencia respecto a las gestiones internas de la empresa y en cuanto a la imagen de lo que significaba hacer un análisis comparativo entre lo que puede ser una corporación que utiliza esas peculiaridades para desarrollar actividades criminales y lo que significa evidentemente la organización criminal o el crimen organizado. Es decir, en estos casos, cuando uno aborda el fenómeno de la criminalidad organizada, secuencialmente puede tener presencia y actividad empresas corporativas, en algunos casos son utilizadas como correa de transmisión para desarrollar actividades criminales y en otros para encubrirse, como puede suceder a través de las empresas de fachada, sino que estamos hablando de empresas lícita y legalmente constituidas, con representatividad, con contabilidad, con fenómenos o actividades financieras, con representantes que desarrollaban actividades lícitas dentro del contexto de lo que permite la ley, pero que sin embargo escondían un mecanismo dentro de la estructura corporativa empresarial para desarrollar actividades criminales como las que acabo de señalar, que están básicamente relacionadas al tema
de la corrupción, al tema del lavado de activos, al tema del soborno internacional. Es decir, un fenómeno que tiene grandes proyecciones a raíz de lo que está aconteciendo en los últimos tiempos en el mundo y que además está vinculada a otras actividades como es el tema de la corrupción política. Frente a un análisis introductorio de estas características, sobre todo como consecuencia de las transformaciones que viene sucediendo en el plano internacional a partir de la globalización ha significado toda una transformación de las relaciones económicas, tanto en el plano personal como en el plano supranacional. Es decir, el debilitamiento a través de los procesos de privatización de las actividades del Estado, la transformación del sentido de la territorialidad respecto a una jurisdicción supranacional que está estrechamente entrampada respecto a una serie de exigencias que se plantean en el ámbito de la cooperación bilateral, en el ámbito de la cooperación judicial, en cuanto al cumplimiento de los tratados internacionales, y además un factor que creo que es fundamental también, y es el sentido que ha adquirido la relación humana a través de la virtualidad. Es decir, en términos comparativos, el sentido clásico de lo que era la organización criminal respecto a la posibilidad de un control y fiscalización estaba estrechamente ligada al ámbito judicial. Es decir, la capacidad que puede tener un sistema de justicia para poder enfrentar fenómenos criminales que en principio tienen esa ubicuidad entre lo que es la confusión respecto a una actividad empresarial lícita y una actividad criminal encubierta dentro de la actividad lícita, lo que ha significado el debilitamiento de los estados respecto a su capacidad de control sobre el movimiento económico y financiero, y sobre todo tomando en consideración el sentido y la importancia que tiene la virtualidad en el desarrollo de estas actividades criminales. Hasta hace algunos años, cuando no existía la virtualidad, evidentemente que los sistemas de justicia estaban en alguna medida más capacitados para poder confrontar un fenómeno de esta naturaleza, pero a raíz de la virtualidad, lo que en la práctica puede significar un proceso judicial en la que aparecen políticos corruptos, en las que se someten a los procedimientos procesales tradicionales que están establecidos en la ley, a la limitación de la capacidad jurisdiccional de un país para poder proveerse de información respecto a actividades transnacionales cuya fuente criminal se encuentra en una jurisdicción extranjera, la posibilidad de tener que recurrir a la cooperación judicial, que es un proceso burocrático particularmente lento y supeditado a una serie de exigencias, mientras el mundo criminal virtual se maneja a través de la virtualidad y su eficiencia y pulcritud en términos comparativos con lo que significa un proceso judicial es significativamente abismal. Es decir, yo puedo desarrollar una actividad criminal encubierta a través de operaciones estructuradas, utilizando las prerrogativas que me permite el derecho empresarial, en este caso potencializado a través de la dimensión corporativa de las empresas, y todo esto llevarlo a un proceso judicial que puede durar 7 u 8 años, en el que la capacidad y la veracidad de las pruebas está supeditada a la voluntad de una política extranjera, de un país extranjero, que es el que provee de información para poder sustentar el marco probatorio en un país en la que evidentemente las connotaciones políticas en materia de corrupción han marcado una línea significativa. El sentido de corporatividad hay que entenderlo no solamente desde el punto de vista de lo que implica la presencia de una empresa en el manejo de estas actividades, conforme a lo que he venido señalando, sino que el mundo de la globalización ha implicado la presencia de grupos empresariales que operan de manera corporativa y justamente potencializan al máximo los vacíos que existen en las legislaciones nacionales para poder confrontar en el plano supranacional
una investigación penal de esta naturaleza en la que evidentemente no solamente confrontas el tema de la reciprocidad que tiene que existir entre los países para poder cooperar en una investigación, sino que además intermedian testaferros, intermedian empresas de fachada, intermedian paraísos financieros, intermedian factores de confidencialidad y de secreto de la información para poder acceder a esta información, lo cual evidentemente debilita la capacidad de control de un Estado en términos normales, sobre todo en el caso de los países del hemisferio sur, que son los que confrontan las mayores limitaciones en cuanto a la administración de justicia penal, pero que llevada a un sentido supranacional, el plano mismo de la corporatividad es un fenómeno de grandes proyecciones que engloba una parte significativa de las actividades económicas y empresariales a nivel internacional. Es decir, actividades comerciales en el mundo de los negocios globales en las que se intercalan bajo una misma égida diferentes empresas que operan en distintos territorios, que se someten a las leyes de distintos países y que evidentemente tienen un mecanismo de sincronicidad a través de la virtualidad, en la cual evidentemente los países no solamente se encuentran debilitados para enfrentar actividades de esta naturaleza, sino que recurriendo a algunos parámetros de lo que significa la criminalidad económica, evidentemente que para una persona que se puede sentir directamente afectada o engañada por una actividad corporativa de esta naturaleza, su capacidad de operatividad es particularmente limitada, porque dependes de una dimensión en la que ni los mismos estados, en algunos casos del hemisferio sur, tienen la capacidad de poder acceder. El caso de Odebrecht que mencionaba es emblemático, porque evidentemente se trata de empresas o de un grupo de empresas o de algunas empresas lícitamente constituidas en los países que han venido actuando en el ámbito de la licitud, participando en operaciones, en transacciones, en licitaciones, en apariencia cumpliendo con toda la de la ley, pero que sin embargo, como manifestaba, tenían un brazo estructurado que era el que realmente definía el acontecer respecto a sus gestiones empresariales, pero que evidentemente dependía a su vez de una jurisdicción transnacional, de paraísos financieros que dieran información y de personas o testaferros que están profesamente diseñados para poder entrampar actividades de toda esta naturaleza. La pregunta que surge sobre el particular, y ese es el tema realmente que nos convoca el día de hoy, porque esto ha sido solamente una breve introducción de lo que significa el crimen corporativo de la perspectiva de la globalización, en los términos como lo acabo de detallar. La pregunta más importante que habría que hacernos es si realmente el derecho penal es una herramienta legal adecuada, oportuna y eficiente para poder enfrentar un fenómeno que tiene una proyección futura de aspectos inimaginables, ¿no? Entonces partimos de la premisa de que si el derecho penal, en términos tradicionales, en términos clásicos, respecto a los principios que rigen la parte general del Código Penal, es una herramienta legal lo suficientemente apta y capaz para poder enfrentar fenómenos criminales de estas características. Un derecho penal desfasado, un derecho penal que ya no implica solamente un debate meramente dogmático y jurídico entre diferentes escuelas que abordaban el análisis del desarrollo del derecho penal, sino que surge una sensación de frustración en cuanto a la eficacia y eficiencia de un marco legal supeditado a una serie de principios que en la práctica tienen poca o nula utilidad. Entonces, la primera interrogante respecto a este enfoque de quiebre del análisis es si realmente las normas, de acuerdo a lo que están regidas en el derecho penal tradicional, son útiles para poder enfrentar un fenómeno criminal de esta naturaleza en cuanto a lo que significa no solamente los aspectos procesales, sino también aspectos que tienen que ver con la imputación,
con el análisis de tipicidad y con la disponibilidad de marcos legales eficientes que permitan de manera oportuna y pertinente acciones a través de acciones de contenido penal para denunciar corporaciones transnacionales que se desarrollen en una zona gris respecto a lo que la ley permite y lo que la ley prohíbe, porque sobre la base del principio de legalidad, como sabemos perfectamente, cualquier hecho que tiene que ser objeto de imputación penal tiene que partir de la premisa que ese hecho tiene que estar descrito de manera taxativa, objetiva y precisa en una norma penal que lo califica como delito, y a partir de ahí hacer un análisis si realmente los hechos develados encuadran o no encuadran dentro del mundo subjetivo de lo que implica la imputación penal objetiva. Las normas internacionales hasta la fecha poco han servido en este contexto. En el ámbito de lo que significa la persecución penal respecto a delitos, el precedente más significativo es la violación de los derechos humanos, es decir, una jurisdicción supranacional, como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que evidentemente es el único marco supranacional al cual los países tienen que someterse, pero eso ha sido específicamente en el ámbito de la protección de los derechos humanos, que tiene una connotación totalmente distinta y diferente. Claro, no dejo de concebir, entender, sin que esto implique soslayar, que transgresiones de esta naturaleza evidentemente son un atentado directo o indirecto contra los derechos humanos, en el sentido de lo que significa disponer de un sistema legal lo suficientemente eficiente como para poder confrontar fenómenos de naturaleza global transnacional. Hay esfuerzos, evidentemente, que más se han desarrollado en el ámbito administrativo, como es el caso del compliance, que son exigencias administrativas que obligan a las empresas a desarrollar ciertos protocolos de naturaleza interna para impedir justamente que las empresas puedan ser utilizadas con fines que no necesariamente están concebidos respecto a las actividades propiamente empresariales. Pero a raíz de todas estas transformaciones, la presencia de la responsabilidad penal jurídica ha tenido y tiene serias restricciones para poder confrontar un fenómeno de la magnitud de lo que significa la criminalidad organizada corporativa. Porque tanto a nivel de los países como a nivel de los tratados internacionales, por lo general han partido de la premisa de que la organización criminal son actividades que están vinculadas al crimen organizado en el sentido no solamente de lo que establecen las leyes en el Perú, sino también en cuanto a lo que señalan las normas internacionales. El propio ámbito de la responsabilidad penal de la persona jurídica incluso tiene serias limitaciones para delitos tradicionales. En el caso específico del Perú, no se conoce a ciencia cierta si alguna empresa habría sido objeto de algún tipo de sanción administrativa como la que están establecidas en la parte general del Código Penal respecto a las denominadas consecuencias accesorias, la posibilidad de una multa, la posibilidad de una intervención de empresas que por distintas razones se ven vinculadas a actividades criminales. Pero esta presencia coyuntural de una empresa en una actividad criminal tiene ciertas limitaciones para poder entender lo que significa la verdadera dimensión del crimen organizado corporativo. Como manifestaba en el caso del Perú, los avances más significativos que en alguna medida se acercan al análisis de este fenómeno de crimen organizado corporativo no son necesariamente los procesos que tienen vinculación en los casos de corrupción o en aquellos procesos en los cuales se ha solicitado que se declare terceramente responsable en el plano civil a una empresa que ha tenido alguna presencia o alguna participación en las actividades criminales. Esta legislación en materia de crimen organizado en el Perú, respecto a la ley 377, que ha sido objeto de modificación en los últimos días, es un marco que ha sido concebido sobre la base de un análisis bastante superficial de lo que significa la organización criminal solamente en términos criminales.
Por eso que es importante que creo que el sentido mismo de la organización criminal tenga que ser objeto de una evaluación tanto en el ámbito cuantitativo como cualitativo. Estamos hablando acá de grupos corporativos en los que se disemina la responsabilidad penal societaria a través de diferentes empresas, empresas que disponen de activos que operan en distintas jurisdicciones y cuya participación en forma concatenada hace materialmente imposible poder ubicar el sentido de la territorialidad para poder iniciar una acción procesal penal por algún delito que pueda tener alguna vinculación con los casos de soborno transnacional, que sí en alguna medida ha sido objeto de modificación en nuestro país, sino que estamos hablando acá de estructuras empresariales cuyas definiciones y conceptos no están lo suficientemente claros para poder definir lo que significa la organización criminal corporativa y poder marcar diferencias, ¿no?, respecto a su direccionamiento. Evidentemente que hay delitos que están tipificados en la legislación penal que tienen vinculación con estas actividades, pero hay que partir del disloque que significa el análisis, por ejemplo, del bien jurídico objeto de protección penal, para poder encuadrar un análisis de tipicidad respecto a la posibilidad de una responsabilidad penal individualizada en relación a una empresa. Por otro lado, ha habido algunas modificaciones en esta legislación, pero evidentemente el sentido de la cooperación ha sido particularmente limitado en el caso de las vinculaciones con la empresa Odebrecht, que como sabemos, hasta la fecha ha habido un debilitamiento de la cooperación judicial respecto a estos hechos. Hay algunos documentos internacionales que marcan algunas líneas interpretativas de lo que podría ser más adelante el sentido mismo de la organización criminal corporativa, como es la que señala el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, que admite a los entes colectivos como sujetos de grave riesgo, ¿no? En lo referente a la criminalidad organizada, pues derivado de sus vínculos existentes, incluso fuera del sector financiero, se han podido identificar actividades irregulares asociadas con el fenómeno del crimen organizado, entre las que cabe destacar por su relevancia y complejidad la denominada banca extraterritorial, es decir, una dimensión financiera supeditada a la operatividad del sistema bancario. Es decir, la criminalidad organizada corporativa necesita de un brazo financiero que se materializa a través de las transacciones financieras supranacionales y en este caso, en la mayoría de los elementos que analizamos, vinculados a los denominados paraísos financieros, que son jurisdicciones extraterritoriales que se caracterizan justamente para hacer materialmente imposible que se pueda identificar aquellas empresas que a través de testaferros recurren a los servicios de los paraísos financieros, no solamente para asegurar los activos o los fondos, producto sobre todo de casos de corrupción, sino que fundamentalmente adquieren notoriedad porque están amparadas en la imposibilidad de poder identificar a aquellas personas que han recurrido a esos servicios, porque lo que prima es el sentido de la confidencialidad. En otras palabras, el levantamiento del secreto bancario, ¿no? En actividades criminales corporativas supranacionales, la presencia constante y permanente de los paraísos financieros es un factor fundamentalmente de primer nivel para poder analizar las implicancias de lo que significa la banca extraterritorial o las llamadas plazas financieras, que como sabemos son jurisdicciones territorialmente poco significativas, pero que se acogen a los principios que rigen el derecho penal internacional, en el sentido de la confidencialidad. Y para levantar esa confidencialidad necesariamente hay que recurrir a la cooperación judicial. Y como sabemos, la cooperación judicial es un mecanismo burocrático particularmente engorroso, sumamente costoso,
que además tiene el disloque de la idiosincrasia y de los idiomas de los países que se ven involucrados. Es decir, si por ejemplo el Perú quisiera recurrir a un paraíso financiero para lograr el levantamiento de la información y el levantamiento del secreto bancario, podemos esperar 2 o 3 años hasta que se obtenga una respuesta, porque justamente una de las razones que respalda la existencia de los paraísos financieros es el sentido de la confidencialidad y el secreto bancario, porque justamente el sentido competitivo de los paraísos financieros es ofrecer la mayor seguridad en que la confidencialidad va a ser un principio rector. Hay otros organismos también que tienen algunas normativas internacionales, como es el caso de la Organización de Estados Americanos, la denominada CICAD, que identifica a través de sus preceptos la existencia de algunos vínculos criminales entre organizaciones criminales y actividades criminales empresariales propiamente dichas o que son formales. Tienen el carácter de sujeto de derecho y de reproche susceptible de una acción de carácter penal, tanto contra las personas naturales como las personas jurídicas. Está el reglamento modelo de la CICAD para temas de prevención de lavado de activos. En el caso del Perú, se hizo una modificación a la legislación penal, que es la que adquiere mayor relevancia sobre el particular, cuando se configuró el delito de cohecho activo internacional, tipificado en el artículo 397A del Código Penal, incorporado a través de la Ley 30424 en el año 2016, que regula las responsabilidades administrativas de las personas jurídicas en el caso de los delitos de cohecho transnacional, que hasta la fecha, al margen de los casos de corrupción, no ha tenido mayor utilidad más allá del aspecto meramente denominativo. En el caso de la Comisión de la Comunidad Europea sobre Protección Penal de los Intereses Financieros Comunitarios, también se ha aludido a la importancia de incorporar algunos mecanismos legales contra los personajes más conspicuos de algunas empresas corporativas que se han visto vinculadas a casos de corrupción, de cohecho transnacional y de lavado de activos. Tenemos también como último término la Convención de Palermo, que como sabemos, las Naciones Unidas, a través de la convención antes citada, es concluyente en demandar a los estados que adopten las medidas encaminadas para poder incorporar a las personas jurídicas como parte de la criminalidad organizada. Es decir, hablamos de un enfoque jurídico totalmente distinto y diferente en el terreno práctico, operativo y dogmático, que debería verse reflejado en la definición de una nueva política criminal con un sentido más internacional y global como parte de las innovaciones para poder enfrentar la criminalidad organizada de una manera totalmente distinta, ¿no? Las leyes nacionales marcan una notable indiferencia frente a la posibilidad de recurrir a el diseño de una legislación o de la definición de algunos tratados internacionales que puedan darle un enfoque totalmente distinto y diferente. Los casos más evidentes de esta fenomenología de la criminalidad organizada corporativa es el caso de los delitos de megacorrupción, ¿no? En la que evidentemente el sentido mismo de lo que significa la corrupción y la complicidad y la participación de otros entes en el manejo de estos fenómenos de grandes proyecciones son evidentes. El caso más patético y emblemático es lo que viene sucediendo, por ejemplo, en el país de Venezuela. La cantidad de dinero sustraído y robado como consecuencia de la corrupción y que se encuentra depositado en una infinidad de empresas bancarias y financieras, tiene como característica y peculiaridad de que ese fenómeno corporativo con vinculaciones políticas solamente ha podido llevarse a la realidad con la presencia y la anuencia del sistema bancario
que es la correa de transmisión de la corrupción a través del cual se transfieren los activos. Pero como también conocemos, la presencia omnímoda y el poder que significa económicamente el sistema bancario y financiero frente a fenómenos de esta naturaleza plantea una serie de agudas y graves disyuntivas. ¿En qué medida, por ejemplo, en estos casos de gran corrupción en el Perú, a través de las transferencias, las transacciones financieras sospechosas, los sujetos activos, los oficiales de cumplimiento, la unidad de inteligencia financiera, han tenido un papel relevante en cuanto a la detección y la fiscalización de transacciones que evidentemente son mecanismos inmersos dentro de esta operatividad de contenido evidentemente criminal? Es decir, el sentido mismo del injusto penal que puede implicar una organización criminal que se configura para realizar de manera expresa determinados delitos graves, como es el caso de tráfico de drogas y otros delitos, tiene un carácter totalmente restrictivo y diversificado respecto a lo que implica la dimensión del crimen organizado. Es decir, un conglomerado de empresas relacionadas a casos de corrupción, de lavado de activos, de sobornos, en términos organizativos, que operan en una dimensión eminentemente global y que confrontan una disyuntiva para los sistemas de justicia penal, tanto en lo que se refiere a la parte general como a la parte específica, respecto a la capacidad de poder encuadrar dentro de la norma penal figuras de esta naturaleza que podrían tipificar actividades corporativas empresariales que, de acuerdo a lo mencionado, son distintas a lo que significa la visión clásica de la organización criminal. En otras palabras, la teoría y la práctica no abordan el tema de la persona jurídica como sujeto activo de criminalidad organizada corporativa, en tanto que, por el contrario, su espacio se limita a la actuación de las personas físicas y, en algunos casos, a la presencia de la responsabilidad penal societaria de acuerdo a los mecanismos que hemos manifestado. En el plano propio de la imputación, aun cuando pueda mediar la comisión de un delito, la presencia activa y representativa de una persona jurídica, la sanción, por lo general, está dirigida, en algunos casos, a la responsabilidad penal personal e individual, en otros casos, a la aplicación de las medidas accesorias, que en la práctica no tienen mayor utilidad. Es decir, estamos acá confrontando un vacío legal significativo respecto a hechos criminales que, analizados desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, sobreexceden de toda perspectiva a los daños económicos que confronta la criminalidad tradicional. Mucho se habla acá de la inseguridad ciudadana, del fenómeno de la criminalidad urbana y todo lo que vemos en los medios de comunicación, pero detrás de todo esto existe un fenómeno de mucho mayor proyección, como es el que estamos analizando. Por eso creo que es importante, por lo menos, plantear algunas ideas primigenias para analizar y abordar un fenómeno distinto de criminalidad que, desde mi perspectiva y mi opinión personal, para los próximos decenios va a tener una presencia significativa en cuanto a la capacidad de los estados para poder enfrentar fenómenos económicos globales que tienen, en algunos casos, ramificaciones criminales y que en otros aspectos se desarrollan en el ámbito del vacío legal, es decir, un espacio gris en el cual las normas penales no tienen cabida para poder sancionar estos hechos, y por otro lado, porque tampoco existe una jurisdicción supranacional a la cual se pueda recurrir, ¿no? La Corte Penal Internacional es básicamente para casos de derechos humanos, pero ¿ante quién habría que plantear una denuncia frente a una red corporativa de empresas que desarrollan actividades criminales que están vinculadas no solamente a la corrupción, sino también, por ejemplo, al tema ambiental, al tema de la destrucción del medio ambiente? Hemos vivido hace unos meses atrás un fenómeno de contaminación marítima en la que se han visto afectados miles de personas que vivían de los recursos hídricos y que no tienen la mínima capacidad de poder recurrir a una denuncia penal, porque estas denuncias penales se ventilan pues, en los juzgados de la jurisdicción en donde se han suscitado los hechos,
que no tienen la capacidad mínima de poder confrontar un fenómeno criminal de dimensiones globales. Bueno, estas son algunas ideas que me he permitido compartir con ustedes. Son planteamientos básicamente de naturaleza reflexiva. No estoy analizando acá temas objetivos y precisos, aunque podríamos abordarlos si hiciéramos un desagregado desde esta perspectiva de lo que ha significado, por ejemplo, Odebrecht y el Club de la Construcción en el Perú y la ausencia de capacidad como para poder enfrentar fenómenos de esta naturaleza, que podría ser un caso particularmente emblemático. Sin embargo, hay una preocupación creciente en los foros internacionales por darle cada vez mayor presencia, importancia e interés a esta nueva dimensión de la criminalidad que tiene que ver, como acabo de manifestar, con el sentido de las actividades empresariales corporativas, que deberían marcar por lo menos una distancia diferente al concepto clásico de lo que significa el crimen organizado. Bueno, con eso termino mi exposición y quiero darle las gracias a todos ustedes por haberme permitido compartir estas reflexiones, que son ideas iniciáticas para poder empezar a elucubrar una nueva dimensión del fenómeno criminal en el plano de la globalización. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, escucho. Sí. Agradecerle por su ponencia, por su excelencia, también a los invitados. Vamos ya dando por culminar. El equipo de Proyecto 024 le está dando un reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis. Gracias a todos los que se han unido el día de hoy. Ya estamos por terminar esta conferencia y lo esperamos para nuestra próxima conferencia, que es en el mes de septiembre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, doctor. Excelente.